Lucas 12, versículo 22 al 34 dice así. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, como ya les he mencionado, estamos en el contexto de las riquezas, estamos en el contexto en el cual Jesucristo ha tenido que lidiar con el tema de las riquezas. Y esto, como hemos visto la semana pasada, hermanos, es producido o es provocado por una interrupción inoportuna que Jesucristo tuvo en este punto de su ministerio. Jesucristo estaba hablando cosas muy profundas y muy importantes respecto a qué significa ser su discípulo, respecto al temor que debemos tenerle a Dios, respecto a qué significa seguirlo y lo que podría costarnos seguirlo. Jesucristo en el contexto está hablando acerca de sus verdaderos discípulos y cómo ellos van a reaccionar en diferentes circunstancias. Jesucristo está hablando incluso de la obra del Espíritu Santo en nosotros y cómo debemos confiar en su poder cuando lo necesitemos. Y de repente se aparece un hombre con un problema. Y este problema, a diferencia de otros hombres que se acercaban a Cristo, queriendo saber cómo llegar al cielo, queriendo saber cómo llegar a la vida eterna, cómo obtener la vida eterna, cómo estar bien con Dios. Algunas personas sí se le van a acercar a Cristo con esos cuestionamientos. Este hombre se le va a acercar a Jesucristo con un conflicto de bienes materiales. Este hombre se va a acercar a Jesucristo, como hemos visto desde el versículo 13 la semana pasada, con un problema, y es de que había este hombre con su hermano, estaban peleándose, estaban teniendo pleitos por el tema de la herencia. Algo que, como hemos mencionado también la semana pasada, lamentablemente pasa muchas veces entre hermanos, se pelean y tienen conflictos fuertes por el tema de la herencia. Es ahí, hermanos, donde Jesucristo va a confrontar a este hombre y le va a decir, ¿quién me ha puesto a ustedes como juez y partidor? Ahora, esto por si acaso no significaba de que Cristo no tenga preocupación por este tipo de cosas o Dios no se preocupe por este tipo de cosas. La semana pasada misma hemos visto de que en el Antiguo Testamento Dios había legislado y había dado ciertas leyes para resolver esos problemas, para resolver estos problemas respecto a las herencias y ese tipo de cosas, porque Dios, hermano, se involucra también en todas aquellas cosas cotidianas que nosotros como su pueblo tenemos que pasar. Pero, como les he mencionado ya, Jesucristo estaba hablando de otras cosas, Jesucristo estaba enseñando sobre otras cosas, y de repente alguien lo interrumpe, y al parecer creo que es bastante justo inferir de que esta persona no estaba realmente prestando atención a lo más importante. Esta persona estaba con la mirada y con el corazón puesto en otras cosas. Esta persona se estaba perdiendo la enseñanza de Jesucristo respecto a qué es ser verdaderamente su discípulo y qué es lo que eso iba a significar. Jesucristo estaba mostrándonos cómo sus discípulos no deben caer en la hipocresía y deben ser hombres y mujeres los cuales verdaderamente los sigan con todo lo que son y no simplemente se pongan una máscara de vez en cuando. Y este hombre, en lugar de haber estado escuchando ese tipo de enseñanza, la cual tenía una importancia muy grande para aquellos que seguimos a Jesucristo,
va a venir y le va a presentar este problema. Y por eso Jesucristo le va a decir, yo no he venido para específicamente esas cosas. Y aparte de esto, Jesucristo le va a dar en cierta manera una reprensión a este hombre. Y va a aprovechar de darle una reprensión a sus discípulos. Y hemos visto esto en el versículo 15. Una advertencia, una reprensión, un mandamiento encontramos acá. Jesucristo le va a decir a sus discípulos, mirad y guardaos de toda avaricia. Hemos hablado de esto la semana pasada, hermanos. Por lo material, lamentablemente había hombres que estaban dejando pasar lo más importante. Por lo material había personas las cuales estaban despreciando o subestimando o abandonando la verdad que podía guiarlos a la vida eterna. Por lo material hubo personas, hermanos, que estuvieron dispuestos a abandonar el camino que Jesucristo les estaba mostrando a la vida eterna, solamente, hermanos, por cosas temporales y materiales que al final igual iban a perder. Por lo material hemos encontrado personas y vamos a encontrar personas en los evangelios que estaban tan concentrados y afanados por estas cosas que lamentablemente todos esos bienes los estaban guiando a desperdiciar su vida. Y Jesucristo, hermano, le dijo a sus discípulos, miren y guárdense, ¿sí? Guárdense de esta avaricia. Y hermanos, creo que esto está muy ligado a todo lo que vamos a ver el día de hoy, porque como vamos a terminar las próximas semanas en este pasaje, Jesucristo nos va a hablar de dónde está nuestro corazón. Y lamentablemente es bastante obvio, este hombre, y con la parábola que Jesucristo nos dio la semana pasada, había personas, hermanos, las cuales su corazón estaban solamente en aquello temporal, en aquello que se va a perder. Con nada vinimos a este mundo, con nada nos vamos, en lugar de poner la mirada en algo mucho más grande. Jesucristo, hermano, quiere que nos ocupemos en diferentes cosas, pero quiere que nos ocupemos en cosas que realmente valen la pena. Y Jesucristo nos dio una parábola la semana pasada del rico insensato, del rico al cual él mismo le va a llamar que es un necio. Y es un rico, hermano, que está muy ocupado, haciendo bienes y acumulando bienes, pero como hemos visto hasta el final de esa parábola, estaba literalmente desperdiciando su vida. Eso, hermanos, una vez más, déjame traerte a la memoria, porque hemos estudiado esto la semana pasada, pero solamente una vez más, déjame recordarte de que podrías estar muy ocupado en algo al mismo tiempo que estás desperdiciando tu vida. Este rico insensato que Jesucristo nos presentó la semana pasada era un hombre que estaba ocupado, haciendo nuevos graneros, construyendo cosas, acumulando bienes materiales y al final, pero lamentablemente estaba desperdiciando su vida. Y Jesucristo le va a decir, eres un necio. Hoy día vienen a pedir tu alma y ¿qué vas a dar por tu alma? ¿De qué va a servir todo lo que has acumulado? Y Jesucristo nos presentó esta parábola, algo que fue bastante controversial en su época, porque por si acaso, normalmente en la época de Jesucristo, había muchos ricos, los cuales se asumía que si tú eras rico, estabas siendo bendecido por Dios, estabas bien con Dios. Hermanos, hasta en nuestra época pasa muchas veces eso. No sé por qué la gente de por sí ya admira a la gente que es rica. Simplemente porque alguien es rico y tiene muchos bienes materiales, los admiramos como si fueran sabios, como si fueran personas de gran inteligencia o de gran sabiduría. Hermano, por si acaso, Cristo nos presentó acá de que una persona puede ser muy rica y al mismo tiempo ser sumamente necia. Y en la época de Jesucristo, como ya les he mencionado, las personas por si acaso creían que ser rico era sinónimo de ser bendecido por Dios, de estar bien, de tener el favor de Dios. Había muchas personas, hermanos, que creían eso. Y Jesucristo va a hacer algo sumamente controversial y les va a decir, no, ¿sabes? Podría haber un rico que tiene lo suficiente para vivir toda su vida sin trabajar porque ha acumulado tanto que ya no necesita trabajar nunca más, pero que al final termina siendo un necio y termina siendo condenado en el infierno. Eso, hermano, era algo que muchos judíos no hubieran entendido. Porque como los teólogos de la prosperidad de nuestra época, también en la época de Jesucristo había personas que creían que tener bienes materiales era sinónimo de estar bien con Dios y de ser bendecido.
Y entonces, en medio de esta controversia en la cual Jesucristo está lidiando con la avaricia y con la codicia, Jesucristo va a aprovechar esta situación ahora para instruir a sus discípulos e instruirnos también a nosotros respecto a cómo debemos ver las riquezas. Y hermano, no vamos a negar de que las riquezas, de que los bienes materiales pueden muchas veces generar en nosotros mucho afán y mucha ansiedad. Y he estado tentado en titular este sermón literalmente El afán y la ansiedad, como lo hace la Reina Valera, pero como vamos a ver hasta el final de este pasaje y vamos a ver en las siguientes exposiciones y hoy día también, Jesucristo, hermano, está en medio de esta conversación en la cual está enseñando sobre las riquezas y cómo tratar con ellas. Y una de las cosas, hermanos, con las que vamos a comenzar, versículos 22 y 23, es que Jesucristo quiere que tú y yo entendamos de que tenemos un propósito más grande que simplemente acumular riquezas. Escucha bien esto, ¿sí? Tenemos un propósito más grande que simplemente acumular riquezas. El cristiano, hermano, no es materialista, no cree que el fin de todas las cosas está ligado a lo material. Nosotros, tú y yo, como servidores de Jesucristo, como siervos de Jesucristo, como creyentes, tenemos un propósito más grande que simplemente acumular riquezas. Escucha una vez más lo que Jesucristo va a decir, versículos 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Jesucristo comienza esta sección, literalmente el evangelista Lucas nos dice, después de esto, hermano es porque está ligado a toda la parábola que hemos visto la semana pasada, todo lo que hemos estudiado en el pasaje anterior, y después de esto le dijo a sus discípulos, por tanto, si ustedes han escuchado esta parábola, si ustedes han escuchado esta advertencia, si ustedes han escuchado esta enseñanza que Jesucristo nos dio contra la codicia y contra la avaricia, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos entender? Hermano, nuestra vida es más que simplemente la comida, es más que simplemente la bebida, es más que simplemente esta ropa, es más que los bienes materiales que podamos acumular. Nuestra vida, hermanos, ha sido hecha con un propósito mucho mayor. Y aquí es donde Jesucristo, hermano, va a empezar a lidiar con algo que vamos a ver varias veces en este pasaje, y es el tema del afán, de la ansiedad, de la preocupación. Y literalmente Jesucristo, hermano, nos va a dar un mandamiento acá. Y nos va a decir, no os afanéis por vuestra vida. Ahora tenemos que interpretar por si acaso esas palabras y ese mandamiento con cuidado. Sí, Jesucristo nos está mandando, hermanos, a no andar afanados, ansiosos, preocupados por los bienes materiales, por acumular y acumular más. Pero por si acaso, Jesucristo no nos está guiando a ser negligentes. Y es aquí, hermanos, donde sí o sí tenemos que ser equilibrados respecto a lo que vayamos a interpretar respecto a este pasaje. Porque dentro de la Escritura tú sí vas a encontrar, por si acaso, de que hay ciertas preocupaciones que son lícitas, que son correctas. Hay ciertas preocupaciones que están ligadas, escucha bien, a nuestras responsabilidades. Por eso sí deberíamos preocuparnos. Sí deberíamos preocuparnos por cumplir las responsabilidades que Dios nos ha dado. Esas son cosas lícitas, hermano. Ver a un padre preocupado por instruir a sus hijos está bien. Ver a un padre preocupado por proveer a su familia es correcto. Ver hombres, mujeres preocupados por cumplir sus responsabilidades y el propósito que Dios tiene para ellos es correcto. Es más, tú vas a encontrar en la Escritura que a veces se va a utilizar esta misma palabra afanar, si bien no se utiliza constantemente para eso, pero va a haber momentos en los cuales la Escritura va a utilizar esta palabra afanarse respecto a afanarnos para servir al Señor, para servir dentro del cuerpo de Cristo. Hay ciertas preocupaciones, por si acaso, hermanos, que son correctas. Cuando son preocupaciones lícitas que Dios mismo nos manda que tengamos. Preocupación por el bien de los otros, por las responsabilidades que tenemos que cumplir. Preocupación por cumplir nuestra palabra cuando nos comprometemos a algo. Pero aquí, hermano, Jesucristo no está lidiando con ese tipo de preocupación, la cual es correcta y todos deberíamos tener. Jesucristo aquí está lidiando con una ansiedad y un afán que proviene de la desconfianza y de la incredulidad, y no solamente de la desconfianza y la incredulidad, sino también de la ignorancia.
Es por eso que Jesucristo más adelante va a confrontar a sus discípulos y les va a decir, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Es por eso que Jesucristo en este mismo pasaje varias veces nos va a decir, considera esto, considera esto. Es porque, hermanos, sí hay un afán, una ansiedad, una preocupación incorrecta y pecaminosa, la cual es producida por la desconfianza, por la incredulidad y por la ignorancia. Y es una preocupación, un afán y una ansiedad dirigida hacia algo vano. Ese, hermanos, por si acaso es el problema acá. Es muy diferente, hermanos, estar preocupado. ¿Y quién me diría que estoy pecando al preocuparme por proveer a mi familia, por ejemplo? ¿Quién me podría decir que estoy pecando por eso? Otra cosa, hermanos, es la preocupación y el afán por acumular simplemente bienes materiales. Otra cosa es el afán y la ansiedad, hermanos, por tener más y más en este mundo, creyendo de que el fin de mi vida, hermano, es simplemente lo material. Ese es un afán, esa es una ansiedad incorrecta, ese es un afán, esa es una ansiedad ignorante. Ese es un afán y una ansiedad dirigida hacia algo que es vano. Y es aquí, hermanos, donde debemos recordar una vez más de que Jesucristo está lidiando con estos hombres como ese rico necio que veían las riquezas como un fin en sí mismas. Hermano, hay mucha gente que tiene ese afán y esa ansiedad, viendo las cosas materiales como un fin en sí mismas. Y esto, hermanos, sí es una ansiedad vana y una ansiedad pecaminosa. Ahora, como ya les dije, hermanos, también tenemos que equilibrar en este pasaje porque Jesucristo tampoco nos está guiando a ser negligentes. En cierta manera ya les he explicado esto, pero déjenme una vez más recalcarlo para dejarlo bien claro. Porque lamentablemente yo he escuchado de personas que utilizan este tipo de pasajes para ser flojos, para ser negligentes. Una vez escuché de un supuesto pastor que sus hijos no tenían zapatos. Y hermano, no porque estuve viviendo en un país real como en el África, donde realmente viven en mucha pobreza, no. Simplemente porque era un hombre que no se estaba esforzando por proveer a su familia. Y la excusa que ponía es este pasaje, no hay que afanarse por esas cosas. Eso, hermano, es un error por si acaso. La Biblia nos va a decir, hermanos, que debemos trabajar. Está bien, no te afanes por las cosas materiales, hermano, pero la Biblia por si acaso sí te dice que trabajes y te esfuerces. A tal punto que el apóstol Pablo va a decir, el que no trabaja, que no coma. Entonces tienes que equilibrar este pasaje y la interpretación de este pasaje con esos versículos también. Jesucristo aquí no nos está llamando, hermano, a tener una vida negligente, de vagancia, de flojera, irresponsable. No nos está llamando, hermanos, a que seamos necios, que no sepamos invertir, trabajar, utilizar bien nuestro tiempo. No nos está llamando, hermano, a eso. A lo que Jesucristo nos está llamando, hermanos, es no estar ansiosos y tan preocupados por perder nuestra seguridad y rumbo, porque nuestra confianza y nuestro corazón están en aquellas cosas materiales. Y el problema, como vamos a ver en un momento, y ya lo hemos empezado a tratar la semana pasada, es cuando vemos las riquezas como un fin en sí mismo. Hermano, tú y yo no somos animales tratando de sobrevivir en este planeta. Escucha, no somos animales tratando de sobrevivir simplemente en este planeta. Jesucristo quiere en estos primeros 2 versículos que tú y yo entendamos que tenemos un propósito mayor que simplemente acumular riquezas, que simplemente comer o vestirnos. Nuestra meta es más elevada que simplemente gastarnos por cosas temporales. Como vamos a ver en las siguientes sesiones, hermanos, escucha. El cristiano, los discípulos de Cristo están llamados a trabajar por la extensión del reino de su Señor. Estamos llamados a poner nuestros ojos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer, que va a tener resultados eternos. Que va a tener resultados eternos. Estamos llamados a administrar las riquezas o la creación que Dios nos ha dado para su gloria. Estamos llamados a trabajar y preocuparnos por nuestras familias, por su salvación, por cumplir todas aquellas responsabilidades que Él nos ha dado, por dejar un legado a nuestra nación, por trabajar por las siguientes generaciones. Está muy bien, estamos llamados a ser parte de una iglesia, a trabajar para la expansión de la verdad, sirviendo, equipándonos, instruyéndonos para ser útiles para el reino de Cristo. Hermano, estamos llamados a cosas más grandes que simplemente para estar afanados y ansiosos
por qué es lo que vamos a comer todos los días. Como ya dije, no significa que no trabajemos, no significa que no nos esforcemos en aquello. Pero hermano, no lo veas como un fin. Una vez más, escucha las palabras de Jesucristo. La vida, escucha el versículo 23 una vez más. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Hermano, los animales son los que viven con una única preocupación, comer y refugiarse. Esa es su única preocupación, sobrevivir. Hermano, tú y yo, a pesar de lo que diga mucha gente en nuestra época, no somos como los animales. Dios, y especialmente a su pueblo, nos ha dado un llamado más grande, hermanos. Hemos sido llamados a ser soldados en un ejército, en una batalla por la verdad, por la salvación eterna de las personas y por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es mucho más que simplemente estar afanado por comer. Eso es mucho más que simplemente estar afanado por acumular riquezas. Como ya he mencionado en la anterior parábola, Jesucristo nos mostró un rico con muchas riquezas. ¿Y qué hizo ese rico? Nada con su vida, no hizo nada. Completamente la desperdició. Habemos personas que muchas veces nos sentimos alegres solo por tener posesiones materiales. Y hermanos, Salomón, la semana pasada les he mencionado esto, déjenme hacerlo una vez más. Salomón lamentablemente en algún momento de su vida va a perder el rumbo. Y al tener todas las posesiones materiales que un hombre podía desear en este mundo, ¿sabes qué es lo que va a pasar con él? Va a querer morirse. Va a querer morirse. Eso es lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 2. Y muchas veces leo ese pasaje, sobre todo cuando me siento un poco deprimido, porque no sé por qué me trae ánimo en recordar de que el hombre más rico en el mundo en aquella época quiso morirse. Y quiso morirse, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque él mismo dice, intenté alegrar mi corazón, llenar todo lo que es esta vida con lo que este mundo puede ofrecerme, con cosas materiales. No privé a este cuerpo nada de lo que pedía, ninguno de sus deseos, pero a pesar de todo eso, quiero morir. Y luego va a terminar Eclesiastés diciendo que el todo del hombre y joven, sobre todo tú joven, recuerda, qué es para lo que hemos estado hechos? Hemos sido hechos para más que simplemente la comida y la bebida. Hemos sido hechos para más que simplemente satisfacer necesidades temporales. Hemos sido hechos para servir a Dios. Y hermanos, no está mal comer, no está mal beber, no está mal vestirnos, para nada está mal. Pero la pregunta que tenemos que hacernos al meditar en estos versículos es, ¿eso es todo? ¿Comer, beber, vestirnos, eso es todo? ¿Es para eso que estamos acá? Como ya he mencionado, hermanos, si ese fuera el caso, no seríamos mejores que los animales. Y aquí déjame simplemente hacer una pequeña reflexión entre paréntesis sobre esto. Porque, hermano, en nuestra época vivimos una era en la cual se nos ha tocado vivir una época en la cual disfrutamos riquezas como nunca nadie en la historia de la humanidad ha disfrutado. Nunca nadie, hermano, en la historia de la humanidad ha sido tan rico como nuestra generación. Jamás, no ha habido nadie. La clase media baja vive mejor que muchos reyes de la antigüedad. Aunque no lo creas, pero es la verdad. Hermano, tú vas y yo voy muchas veces a lugares del área rural y tú ves personas que sí, parece que viven en zonas muy precarias y con pobreza, pero incluso hasta ellas tienen un celular, tienen una televisión, tienen transporte como jamás nadie había tenido en su época, en otras épocas. Pero, hermano, escucha, al mismo tiempo de que vivimos en un mundo que ha experimentado tener una riqueza y una comodidad como nadie en la historia, es la época en la que la gente más se queja de ansiedad, de depresión. Es la época en la que tenemos una epidemia de divorcios, de suicidios. ¿Y por qué es eso, hermano? Hermano, ya han habido generaciones a las cuales se les han enseñado, no eres mejor que un animal. Vienes del mono, evolucionas de una ameba, no eres más que un animal más evolucionado. Y es obvio. Entonces la gente, por más de que pueda acumular todas las riquezas que pueda, ¿qué va a pasar? Se va a sentir vacía, no tengo propósito, ¿para qué estoy acá? Me quiero morir. Y sí, hermano, eso es lo normal.
Eso es lo normal para personas que no entienden que la vida, escucha, es más que la comida, el cuerpo más que el vestido. El dinero para el cristiano, hermano, nunca debería ser la meta. Las posesiones materiales no deberían ser una meta. ¿Son una necesidad? Sí. Necesitamos comer todos los días, necesitamos comer. Necesitamos vestirnos todos los días, necesitamos vestir. ¿Pero esa es la meta de mi vida, hermano? ¿O es una necesidad? Es una necesidad que debe ser suplida para que pueda cumplir una meta mayor. Hermano, Jesucristo quiere que entendamos esto. Las sociedades que han entendido este tipo de cosas, hermanos, sabes, para conseguir un trabajo o para trabajar en algo, no se ponían especialmente o específicamente o principalmente a pensar cuánto voy a ganar, sino a pensar realmente es útil, realmente tiene valor lo que hago. Hermano, vivimos en una sociedad materialista, lamentablemente, en la que las personas antes de escoger qué es lo que van a hacer, primero piensan cuánto voy a ganar. No, realmente es útil, estoy haciendo algo que valga la pena. Ahora, no quiero ser, hermano, por si acaso insensible, porque yo he dado consejería a muchos padres y hombres, y te voy a decir esto. Muchas veces como padres, como esposos, como hombres, debemos trabajar en cosas que no nos gustan, pero porque tenemos que proveer a nuestra familia, ¿sí? Y no podemos escoger en qué trabajar, porque tenemos que trabajar. Pero hermano, incluso en eso, por si acaso es distinto. Cuando un hombre realmente quiere trabajar, y aunque tenga que trabajar en aquello que no le gusta, pero tiene que hacerlo porque tiene que ser responsable, incluso en eso vas a encontrar mayor satisfacción que simplemente trabajar por dinero. Porque aunque esté haciendo aquello que no me gusta hacer, lo estoy haciendo con un propósito mayor que simplemente tener dinero, que es proveer a mi familia. Proveer para la siguiente generación. Cumplir mis responsabilidades como esposo, como padre. Ser un hombre que está cumpliendo lo que Dios me ha mandado, de que si soy un hombre que realmente ha llegado a la fe, debo proveer a los de mi casa. Hermano, incluso ahí, por si acaso, puede haber una razón, algo mayor, por lo cual mi corazón está siendo guiado y no es específicamente las riquezas. Y aquí es donde quiero entrar a un punto que me llamó mucho la atención cuando me puse a estudiar este pasaje. Y es de que en la Biblia, hermano, no vas a encontrar un gran hombre o mujer de Dios que creyó haber alcanzado el propósito de su vida solamente por haber llegado a tener grandes riquezas. Te animo a que tú estudies toda la Escritura. Hermano, un gran hombre o mujer de Dios que haya creído haber alcanzado y haberse realizado en la vida solo por tener riquezas, no lo vas a encontrar. Es más, lo que vas a encontrar muchas veces son hombres y mujeres que van a estar dispuestos a perder, pero con tal de hacer algo que realmente valga la pena. Nadie en la Escritura, hermano, es recordado por cuántas cosas tenía, sino por las proezas que realizó. Y esto en el contexto, hermano, de a los que Jesucristo le está hablando, a sus discípulos, creo que es muy importante. Porque el valor de la vida, hermano, no está en los bienes materiales, como ya Jesucristo mismo nos dijo en el versículo 14 de en el versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, la vida del hombre es más que esto. Tú puedes estudiar esto, hermanos, en los diferentes personajes que vas a encontrar en la Escritura. Escucha algunos en el Antiguo Testamento. Moisés. ¿Cuántos de ustedes pueden admirar a Moisés, hermano, porque era parte de la corte del faraón, o incluso era parte de la familia del faraón? ¿Cuántos de aquí vamos a admirar a Moisés por eso? ¿Cuántos de acá admiramos a Moisés por haber sido un instrumento útil para salvar al pueblo judío de la exterminación, de la muerte y de la esclavitud? Hermano, ¿qué es lo que realmente valió en la vida de ese hombre? ¿El estatus? ¿Los bienes materiales? Es más, el libro de Hebreos va a decir de que Moisés prefirió ser despreciado con el pueblo de Dios a disfrutar de todas aquellas cosas que le podía ofrecer Egipto. Hermano, esto por si acaso muchos padres no entienden. Muchos padres estarían felices. Mi hijo está al lado del rey. Mi hijo está en una gran posición. ¿Realmente eso es? ¿Eso es el todo de la vida?
en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar de que los verdaderos siervos de Dios y aquellos que han seguido a Dios fielmente han sido conocidos no por cuántos bienes materiales o estatus consiguieron, sino por las proezas que lograron, por su fidelidad. David, hermano, los peores momentos de David, por si acaso, fueron cuando tenía una gran posición dentro del pueblo, grandes riquezas y grande poder. Pero la mayoría de nosotros, cuando pensamos en David, lo primero que se nos viene a la mente es David y Goliat, ¿o no? Por eso sí es recordado a David. Lamentablemente después va a tener un tiempo de relajación al ser rey, al tener dinero, al tener muchas riquezas y va a caer en un pecado muy terrible más bien. Pero si algo por lo que conocemos a David es por haber estado dispuesto a enfrentarse a Goliat, ¿o no? Salomón, hermanos, como he mencionado, sí, él perdió el rumbo en algún momento de su vida. Tuvo un tiempo de su vida muy complicado y muy triste, sinceramente. Pero él era conocido por su sabiduría. Daniel, hermano, Daniel, y esto es un equilibrio que también quiero dejarles. Daniel, hermano, era un gran hombre y tuvo un gran estatus en la nación de Babilonia, en el imperio babilónico. Era parte de la corte del rey y tuvo una buena posición y probablemente una vida bastante cómoda, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros lo admiramos y lo conocemos específicamente por eso? O lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en Daniel es cómo estuvo dispuesto a enfrentarse al rey, a enfrentarse a sus enemigos y ser fiel al Señor, incluso aunque lo metan a la fosa de los leones. Hermano, ¿qué es lo que realmente hace conocido a un hombre o a una mujer? Pablo, hermano, en el Nuevo Testamento tenía un buen estatus dentro del pueblo judío. ¿Cuántos de nosotros admiramos eso de Pablo? ¿Cuántos de nosotros admiramos eso de Pablo? Hermano, esto es muy importante porque lo que Jesucristo quiere acá es que tú entiendas esto. Está bien, tenemos que trabajar para comer. El que no trabaja no coma. Pero realmente esa va a ser tu mayor ansiedad. ¿Realmente tú crees que de eso se trata tu vida? ¿Realmente tú crees que para eso has sido creado, para simplemente sobrevivir en este mundo? ¿Para simplemente acumular bienes materiales? La vida, Jesucristo le dice a sus discípulos, es más que eso. Es más que la comida y más que el cuerpo. Y el cuerpo es más que el vestido. Dios nos ha creado, hermanos, con un propósito mayor. Y cuando hablamos de las riquezas, hermano, no es malo tener riquezas. La semana pasada hemos enseñado esto. El problema es poner nuestra esperanza en estas riquezas. El problema es creer que son el fin. Cuando Jesucristo nos dice, no, tú tienes un fin mayor que simplemente cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Y es eso a lo que todos nosotros deberíamos apuntar. Y como Jesucristo nos va a decir más adelante, versículo 31, escucha, yo te puedo asegurar de que cuando tú apuntas a hacer y trabajar y esforzarte por aquello que es valioso, escucha, el Señor va a añadir todas las cosas que necesitamos. Y es aquí donde quiero entrar al segundo punto del día de hoy, que es el versículo 24. Primero, como les dije, tenemos que considerar que nuestro propósito es mayor que simplemente las riquezas, acumular riquezas. Versículo 24, tenemos que considerar, escucha, que tenemos un Dios misericordioso que está a nuestro cuidado. Y esto, hermano, te va a librar de la avaricia, de la codicia y de este afán desmedido, esta ansiedad desmedida por las riquezas, por lo temporal. Escucha lo que va a decirnos Jesucristo en el versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí Jesucristo, hermano, nos da una vez más un imperativo. En los versículos anteriores, Jesucristo nos dio el mandamiento de no os afanéis por vuestra vida. No tengan esa ansiedad como si todo dependiera y todo girara alrededor de la comida, de la bebida, del vestido, de las riquezas, ¿sí? Y ahora aquí Jesucristo nos manda, consideren algo. Y esto, una vez más, escucha, es un mandamiento. Y este mandamiento es mirar con atención.
Este mandamiento es una palabra que el autor de Hebreos va a utilizar para cuando nos diga que debemos considerar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto, hermano, es por si acaso considerar con detenimiento, con profundidad, tomándonos el tiempo para pensar, para analizar, para discernir. Y Jesucristo, hermano, aquí nos manda a considerar, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nuestra ansiedad es por ignorancia. Es por ignorancia, es porque hemos perdido o no ha entrado a nuestra mente algunas cosas que son muy claras, que si te sentaras un poco, en vez de afanarte y en vez de estar ansioso, te sentaras un momento a pensar, podrías encontrar calma, tranquilidad, paz, seguridad, confianza. Y Jesucristo, hermano, nos dice que consideremos, y aquí Jesucristo nos va a decir que consideremos lo que en teología se le llama la revelación general o natural. Hermano, Dios se ha manifestado al hombre a través de tenemos dos fuentes de revelación de Dios. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Una es la Biblia, obviamente, y es la primera, es la más importante. La Biblia es la revelación que Dios nos ha dado escrita. Pero hermanos, la misma Biblia también nos dice de que tú y yo podemos conocer y entender cosas de Dios a través de la revelación natural. No completamente, por si acaso, es limitada. No es como lo que tenemos en la Escritura. Pero hermano, hay cosas que tú y yo podemos aprender de meditar en la revelación natural. Y esto, escucha, es bastante importante. Cuando las personas estudian la ciencia, hermano, la naturaleza, lo que debería llevarlos es a conocer a nuestro Creador, a Dios. Eso es lo terrible, aunque no quiero entrar en esa discusión ahora, pero es muy terrible respecto a la ciencia secular que en nuestra época se quiere imponer, esa ciencia atea, que deja fuera a Dios. Porque la ciencia viene estudiada y la revelación natural viene estudiada, hermano, lo que va a llegar al hombre es a conocer a Dios. Y eso es a lo que debería llevar al hombre. Y Jesucristo nos dice, considera cosas que están ahí, a tu mirada, a tu vista. Tal vez no tenemos muchos cuervos en La Paz, entiendo eso, hermano, pero Jesucristo aquí está hablando de aves. Jesucristo dice, ¿qué tal si te sientas un momento a ver a las aves? Y les voy a recomendar algo que hace poco escuché de un pastor también, que decía, escucha, nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia y está muy bien, pero también, por favor, sobre todo los que vivimos en la ciudad, tomémonos el tiempo a veces para salir al campo. ¿Por qué? Porque en la ciudad estás acostumbrado a ver todas las construcciones que los hombres hicieron, pero cuando sales al campo estás viendo lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. Y eso, hermanos, es muy importante. Jesucristo nos dice aquí que consideremos también. Y que si meditamos en aquello, vamos a tener cierta sabiduría. Vamos a adquirir cierta sabiduría. Y varias cosas aquí Jesucristo aquí está mencionando de manera implícita. Escucha, considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. Aquí, hermano, en el contexto en el que Jesucristo está hablando, los judíos sabían de que Dios es creador. ¿Quién hizo a los cuervos? Dios hizo a los cuervos. Si Dios hizo a los cuervos y los cuervos viven, ¿quién es el que los está sustentando? Dios es el que los está sustentando. Hermano, aquí en este pasaje, si tú te pones a analizarlo, también vas a encontrar de que Jesucristo está presuponiendo de que tú y yo sabemos de que Dios es soberano, de que Él está en control incluso de los cuervos. Él está en absoluto control de todo. Ahora dime si las cosas que acabo de mencionar no tienen una aplicación directa con este tema del afán y la ansiedad por los bienes materiales. Dios es creador, Dios sustenta su creación, Dios es soberano. Bueno, eso tiene una relación directa con este tema del afán y la ansiedad por la comida, la bebida, ¿qué vamos a vestir? No, Dios es creador y Dios, adivina esto, sustenta su creación. Y Dios es soberano, a Él no se le escapa ni un cuervo. Él está en absoluto control de todo. Y aquí te ruego que también hagas un contraste con lo que hemos visto la semana pasada. Porque Jesucristo la semana pasada nos habló de un rico que tenía muchas cosechas, había recibido una gran herencia, un terreno o un lugar donde estaba cosechando mucho. Y este rico se dedicó a sembrar más,
se dedicó a cosechar, a segar más. Este rico se dedicó a crear, a construir despensas y graneros. Y este rico desperdició su vida. Y este rico, hermano, no era más sabio que un cuervo probablemente. No estaba mejor que un animal. Por eso he puesto ese ejemplo hace un momento. Porque ahora Jesucristo nos dice, considera los cuervos. Ellos ni siembran. Ahora no te está diciendo Cristo aquí no trabajes, por si acaso una vez más, solo lo aclaro. Pero Jesucristo en el contexto de este afán y esta ansiedad provocada por la incredulidad, por la desconfianza, por la inseguridad y por la ignorancia respecto a quién es nuestro Dios, Jesucristo pone este contraste entre este rico que sembró, que segó, que construyó grandes despensas y graneros y que terminó desperdiciando su vida y en el infierno, con un cuervo que ni siembra, que ni ciega, que ni tiene despensas, que ni tiene graneros, pero que Dios, ¿qué hace? Dios los alimenta. Dios los alimenta. Ahora, si tú conoces a las aves y los cuervos, tú sabes de que Dios también les dio alas, Dios les dio diferentes instrumentos por los cuales ellos consiguen su alimento. No es que están ahí con el pico abierto hacia arriba y les llega, ¿sí? Tampoco es así. Pero al final del día, hermano, es Dios el que les está sustentando. Esos animales no tienen la capacidad del rico, no tienen las capacidades que tú y yo tenemos, pero Dios se preocupa por ellos. Y en el contexto bíblico, aquí hay un detalle que tenemos que traer para entender bien este pasaje. Porque Jesucristo, estoy seguro que está utilizando esta palabra o este animal, los cuervos, porque hermano, Jesucristo sabía que los judíos consideraban a los cuervos como animales inmundos. Porque en la ley del Antiguo Testamento se los consideraba inmundos. Y hermano, Jesucristo nos dice, Dios sustenta, les provee esos animales que son considerados inmundos. Y luego nos pregunta, ¿no valéis mucho más ustedes? ¿No valen mucho más ustedes? Es por eso que les dije, aquí Jesucristo está lidiando con nuestra ignorancia o la falta de entendimiento que tenemos de que hemos creído en un Dios que es misericordioso y que es soberano. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿sabes qué tal si te sientas un momento a considerar a los animales, a la creación? Y ve cómo Dios, incluso a estas aves que eran consideradas inmundas, a estas aves que no tienen las capacidades de un ser humano como sembrar, segar, crear despensas, construir graneros, pero Dios las alimenta. Y Jesucristo, hermano, dice acá, escucha, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora, cuidado con las charlas motivacionales, por si acaso, ¿sí? Tampoco te quiero decir ahora eres un campeón, eres una reina, una princesa a los ojos de Dios. No te estoy diciendo nada de eso, ¿sí? La verdad, hermanos, es de que la Biblia va a decir del hombre cosas bastante feas. La Biblia va a decir que tú y yo somos como gusanos, que tú y yo somos como polvo. Dios se acuerda que somos polvo, que tú y yo estamos corrompidos por el pecado, hermanos. Esa es la realidad. Pero aquí hay dos cosas que debemos considerar que estoy seguro que están en la mente de Jesucristo. Hermano, tú y yo valemos más que los animales. Sí, por nuestro pecado, hermano, nuestra situación es bien complicada, es bien compleja y es bien difícil. Pero tú y yo tenemos mayor valor que los animales. Vayan conmigo a Génesis, quiero dejar esto muy claro el día de hoy, porque Jesucristo lo está diciendo, ¿sí? Y una vez más, cuidado con todas aquellas teorías e ideologías, aunque supuestamente provienen de los científicos, que dicen que el ser humano no es nada más que un animal evolucionado. Jesucristo, hermano, dice lo contrario. Él dice, no, ¿sabes? Tú y yo valemos más que los animales. Y los estoy llevando a Génesis y podríamos leer el inicio, ¿sí? La creación. Si tú lo lees, vas a encontrar que Dios crea a los animales y después crea al hombre. Y los animales están para servir al hombre. Y el hombre puede tener dominio y administrar y enseñorearse de los animales. Los animales han sido creados para ser útiles para el hombre. Pero aparte, hermano, si tú lees los primeros capítulos de Génesis, también vas a encontrar de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, algo que no se dice de ningún animal.
de ningún animal. Pero los estoy guiando al capítulo 9 de Génesis, por favor, y al versículo 6. ¿Por qué? Porque alguno podría decir, ok, ¿sabes? Ese era el estado del hombre antes de la caída, antes del pecado. Pero hemos pecado, hemos caído, ¿sí? Pero escucha lo que Dios va a decir después del pecado, después de la caída. Dios va a volver a recalcar, hermano, de que el hombre tiene un valor especial sobre los animales. A Noé, Dios le va a decir, ¿sabes? Todo lo que se mueve y vive os es para mantenimiento. Escucha el versículo 3, Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os es para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado. Dios, hermano, le va a permitir al hombre, ¿sí? De que coma los animales, de que mate animales y se los coma. Pero en ese contexto, Dios también va a hablar, hermano, del derramamiento de sangre, pero ya no de animales, sino de hombres. Y Dios escucha lo que va a decir en el versículo 6, Génesis 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No. Dios dice, ¿sabes? Al hombre no se lo mata, así nomás. El hombre tiene un valor especial. Los animales, sí, han sido hechos, no estoy, hermano, por si acaso diciendo que no los cuidemos, que no administremos bien la creación y los animales que nos ha dado, pero hermano, los animales no son personas. Es por eso que Dios a las personas va a decir esto, si tú matas a un hombre, tú mueres también. Porque el valor de la vida de un hombre debe respetarse. ¿Por qué? Escucha lo que dice el versículo 6. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y este pasaje es dado después de la caída. Después de que el hombre pecó. Hermano, el hombre tiene mayor valor. Un valor muchísimo, infinitamente más grande, hermano, que un animal. No quiero desviarme del tema, hermanos, pero por favor, dejen de llamarle a sus mascotas hijos. Es un insulto, por si acaso, hacia cómo Dios ha creado al hombre. Y es un insulto para los que tenemos hijos de verdad, ¿sí? No son hijos, son animales, son mascotas. No puedes comparar un perro, un gato con un ser humano. No puedes hacer eso. Y Jesucristo dice, ¿acaso ustedes no valen más? Ahora sí, en el contexto ateo, evolucionista, obviamente, hermano, los hombres, las mujeres no tienen mayor valor, ¿sí? Pero no es en nuestro contexto, hermano. Los que conocemos la verdad y sabemos quién es Dios, sabemos que esto no es así. Y volviendo a nuestro pasaje, Jesucristo te dice, considera a los animales. Si Dios cuida y sostiene incluso a los cuervos que eran animales inmundos, ¿acaso tú no vales más? Tú tienes la imagen de Dios impresa en ti. Por eso es que tienes valor. Incluso esto hasta es para los incrédulos. Ahora Jesucristo le está hablando a sus discípulos, le está hablando a cristianos, vamos a hablar de eso la próxima semana porque Jesucristo nos va a decir de que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, está bien, pero esto también incluso se aplica a los incrédulos. ¿Quién hace salir el sol y caer la lluvia para justos e injustos? ¿Quién hace eso? Dios, por el bien del hombre. Incluso hasta los incrédulos disfrutan de esto, simplemente por llevar la imagen de Dios. Pero aparte, hermano, si bien está bien, los seres humanos por el pecado somos comparados con muchas cosas muy bajas o deplorables. Cuando hemos llegado a Cristo, hermano, escucha lo que la Biblia dice acerca de nosotros. La Biblia dice de que ahora somos el pueblo escogido y amado por Dios. La Biblia dice, hermanos, de que somos hijos de Dios. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, el apóstol Juan va a decir, Él nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. La Biblia le llama a la iglesia la novia, la esposa de Cristo. Tú y yo somos considerados en el Nuevo Testamento el cuerpo de Cristo. Y hermano, escucha esto. Dios tiene cuidado de los cuervos. ¿Tú crees que no va a tener cuidado de su pueblo? Ahora, hermano, no confundas mis palabras, ¿sí? No confundas mis palabras. No te estoy diciendo ahora te espera tu mejor vida ahora, tú pide y las riquezas que quieras se te va a dar y ofrenda, ahorita voy a pedir una ofrenda y 1000, si tú ofrendas 100 se te va a dar 1000 más. No te estoy diciendo eso, ¿sí? Pero lo que sí te estoy diciendo
es de que Dios nos va a sostener, hermano. Yo personalmente he experimentado y siempre seguimos experimentando esto. Como familia, y ustedes pueden preguntarle a mi esposa, hemos pasado buenos y malos momentos económicamente. Eso sí, hermano, por si acaso. Dios no nos está diciendo acá, Cristo no nos está diciendo acá, por eso ahora van a ser ricos. ¿Sí? No nos está diciendo eso. Y hermano, como cristianos, por si acaso, podemos pasar momentos buenos y malos económicamente. Yo he pasado muchos de esos momentos, pero esto sí te puedo decir, con 100% de seguridad. Dios siempre nos ha provisto lo necesario. Siempre, siempre. No ha habido un día que Dios no nos provea lo necesario. Un día. No te estoy diciendo vas a ser rico, no te estoy diciendo te vas a comprar 2 autos, no te estoy diciendo vas a tener la casa que quieras tener, no te estoy diciendo eso. Pero Jesucristo sí nos está diciendo esto. Si Dios le provee para las necesidades necesarias para que un cuervo sobreviva, hermano, Dios nos provee a nosotros también. Dios nos provee. Escucha lo que dice Salmos 37, versículo 25 y 26. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Bueno, esto es muy importante porque escucha, yo sí creo esto por si acaso. Dios no va a dejarnos, no nos va a dejar de proveer lo necesario. ¿Por qué te afanas por esas cosas? Trabaja, esfuérzate con un bien mayor que simplemente acumular. En mi familia, nosotros somos 6 hermanos, con mi mamá que se tuvo que hacer cargo de 6 sola. Pues puede salir adelante. Dios ha provisto. Todos los días siempre ha provisto lo necesario. Tu afán y ansiedad proviene de que no estás considerando lo obvio. No estás considerando quién es Dios. Y esto es muy triste, que Jesucristo tenga que traernos a la memoria esto. ¿Quién es Dios? El mundo vive ansioso, sí. Aunque vivimos en una época, como ya dije, la más rica de toda nuestra historia, vive ansioso y viven deprimidos y queriendo suicidarse. ¿Sabes por qué? Porque no creen esto. No creen que el hombre es más que los animales. No creen que el hombre tiene un propósito más grande que simplemente las riquezas. Y Jesucristo aquí te dice, considera a Dios. ¿Qué tal si consideras a Dios? Hermano, eso te va a librar del afán y la ansiedad. Considera a Dios. Considera quién es Él. Y ahora Jesucristo, pero también nos va a decir que tenemos que considerar algo más. Y esto está en el versículo 25 y 26. Considera tu incapacidad. Y esto es muy interesante porque primero Jesucristo nos va a mandar a que consideremos a quién es Dios y ahora te va a guiar a que consideres que tu afán, tu preocupación, tu ansiedad, escucha, son inútiles. Y esto es muy importante cuando lidiamos con este afán y ansiedad por las riquezas, por lo material. Tu afán, tu preocupación, tu ansiedad, tu inseguridad, tu desconfianza, escucha, es inútil. Es inútil. Escucha el versículo 25 y 26. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Lo que Jesucristo quiere que entendamos acá, hermanos, o la pregunta que quiere que respondamos es, ¿qué vas a conseguir afanándote? ¿Qué vas a conseguir haciendo eso? ¿Tu afán y tu ansiedad van a hacer que las cosas mejoren? ¿Qué es lo que tu ansiedad va a lograr? Escucha, nada. Y aquí hay varias cosas que tenemos que aclarar en este pasaje, que sinceramente son un poco complicadas. Espero poder aclararlas en la medida de mis posibilidades. Pero Jesucristo, hermano, nos dice, ¿sabes? Reconoce que eres incapaz para algo tan pequeño. Y Jesucristo aquí utiliza esta frase que es añadir un codo a nuestra estatura. Ahora, ¿qué significa eso? Para muchos lo que significa es crecer, ¿sí? Unos centímetros. Un codo son 50 centímetros, más o menos, entre 30 y 50 centímetros. No me acuerdo ahora la medida exacta. Pero yo personalmente no creo que Jesucristo está hablando de nuestra estatura física, ¿sí?
porque no sé qué tiene que ver la estatura física con comer, beber, vestirnos, no estoy muy seguro qué tendría que ver con eso. Pero la palabra estatura, cuando tú haces un estudio más profundo de esta palabra, encuentras de que muchas veces es traducida como madurez o es traducida incluso con algo relacionado a la vida. Jesucristo, hermano, yo estoy muy convencido de esto, está diciendo, con afanarte vas a poder añadirle algo a tu vida, algo de tiempo a tu vida. Ahora, para que lo entendamos mejor, hermanos, recordemos el contexto. ¿Te acuerdas el rico insensato? Acumulando, 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 y el día que le llegó la hora, ¿qué pudo hacer? ¿Qué pudo hacer? ¿Qué pudo hacer el rico insensato? Cuando vinieron a pedir su alma, ¿qué pudo hacer? Pudo agregarse 5 segundos más de vida, un día más de vida, media hora más de vida. ¿Qué pudo hacer? Es por eso que estoy bastante convencido de que Jesucristo está utilizando esta palabra estatura, haciendo referencia específicamente a eso. Aparte, en este mismo contexto, escucha lo que Jesucristo nos dijo en el versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado ¿qué? La vida, tiene poder para echar en el infierno. Jesucristo ha estado hablando, hermano, de este tema de que debemos temer a aquel que puede quitarnos la vida y enviarnos al infierno. Es aquel que debemos temer. En ese sentido, lo que Jesucristo estaría diciendo acá, ¿quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir un poco a su tiempo de vida? ¿Quién? ¿Vas a poder hacer eso? Hermano, no sé si sabías, pero tu nacimiento y tu muerte ya están determinadas, por si acaso. Nadie muere en este mundo por accidente. Nadie. Dios ha determinado nuestros días. Dios ha determinado nuestros días. Nadie se muere y Dios dice, ay, se me murió. No, Él ya tiene determinado. Y tú no puedes agregarte ni un segundo más. No puedes agregarte ni un segundo de vida. Escucha lo que va a decir Job, capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hermano, ¿quién es el que hace latir tu corazón todos los días? ¿Quién es el que tiene contados los latidos de tu corazón? ¿Cuántos vas a tener? ¿Quién es el que nos da aliento de vida todos los días? Hermano, es Él. Y Jesucristo dice, escucha, tú no le puedes agregar ni un segundo a tu vida porque andas tan ansioso. Tu afán, por si acaso, y toda tu ansiedad son inútiles. Son inútiles. Nuestra capacidad es tan limitada. No seamos necios como ese rico que pensó que le quedaban muchos días, creyendo que incluso, ¿te acuerdas? Hemos hablado de eso la semana pasada. Con todas sus riquezas, con todo su poder económico, ese rico, por algún motivo, llegó a pensar, parece, que, tengo largos días para disfrutar. Es decir, tú no tienes poder sobre eso. Hoy día vienen a pedir tu alma. Ya está, ya fue. Y hermano, tú no tienes control de eso. Tus días están determinados. No vas a poder agregarte una vez más. Solamente quiero repetirte esto. Déjame una vez más. Ni un segundo. Con tu afán, con tu ansiedad, no vas a poder agregar ni un segundo. Con todas las riquezas de este mundo, aunque acumularas como este rico insensato, no vas a poder agregar ni un segundo a tu vida. Entonces, si no puedes hacer eso, Jesucristo luego te dice, pues si no podéis hacer ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué os afanáis por lo demás? Lo que Jesucristo quiere, hermano, es que consideres tu incapacidad. Tu incapacidad. Nosotros dependemos de Él.
Es Él quien tiene el control sobre nuestros días. Es Él quien está en control de nuestra provisión. Es Él el que está en control de cuando nacemos y cuando morimos. ¿Qué vas a ganar con toda tu ansiedad? Hermano, Jesucristo hasta este punto lo que quiere es que entiendas esto. Nosotros hemos sido hechos para más que la comida, más que el vestido. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Solamente comer, vestirte? ¿O Dios nos ha creado para algo más grande? ¿En qué Dios hemos creído? Eso es lo que Jesucristo está haciendo también acá. ¿En qué Dios hemos creído? Considera cómo Dios trata a la creación, a su creación, incluso a los animales despreciados como los cuervos. ¿Y en qué Dios has creído? En un Dios que es completamente poderoso, misericordioso y soberano, y que Él está en control, por si acaso, de tu vida. Tú no vas a poder agregarte ni un segundo más. Entonces, ¿qué vas a ganar afanándote por cosas temporales? ¿Qué vas a ganar estando ansioso, en incredulidad, en inseguridad, en desconfianza, por ignorancia, por bienes materiales? ¿Qué vas a ganar con toda esa ansiedad? Absolutamente nada. Y Jesucristo no termina ahí, pero por hoy día sí vamos a terminar acá por el tiempo.